Jung está frente a una gran encrucijada en su vida. ¿Elegirá el trabajo al que ha dedicado toda su vida o dejará todo para convertirse en el esposo y padre que su familia espera? Cada decisión que tome no solo afectará su futuro, sino también cambiará la vida de sus seres queridos. ¿Tendrá Hyo-aika la suficiente fe para esperar por él o tendrá que aceptar una vida sin él a su lado? En ese momento, la señora Bae, una mujer llena de experiencia y amor, le ofrece un consejo crucial, uno que podría ayudar a Jung a resolver todas sus dudas. ¿Será ese consejo la clave para salvarlo, guiándolo hacia el camino correcto para él y su familia? La señora Bae, una mujer mayor, hacía mucho tiempo que no había tenido la oportunidad de ver a Hyo-aika. Hoy decidió ir a visitarla. Tan pronto como entró en la casa, sus ojos brillaron al mirar a su alrededor, llena de cariño y nostalgia. Hyo-aika la recibió con una cálida sonrisa, aunque un poco avergonzada. Sabía que hacía mucho tiempo que no la visitaba, estaba tan ocupada con las tareas en casa. La señora Bae miró a Hyo-aika y suavemente le dijo: «Hace mucho que no te veía, te he echado mucho de menos. ¿Cómo está todo en casa? He notado que ya no vienes a visitarme. ¿Seguro que estás muy ocupada?» Hyo-aika respondió con una mezcla de tristeza y sinceridad: «Sí, estoy bastante ocupada, abuela. Desde que llegué a casa, he estado cultivando algunas flores en el jardín, cuidando las verduras y limpiando la casa. Es agotador, pero también me hace feliz poder hacer todo eso». La señora Bae asintió con la cabeza, comprendiendo bien lo ocupada que estaba Hyo-aika. Cuidar el jardín y las flores debe ser bastante difícil, pero también es bonito. Recuerdo que cuando era joven yo hacía lo mismo, me sumergía tanto en el trabajo que olvidaba cuidar de mí misma. La conversación siguió en un ambiente cálido y relajado. La señora Bae no dejó de recordarle a Hyo-aika sobre las cosas que había descuidado debido a su ajetreada vida. «No te preocupes demasiado, la vida no solo es trabajo, también está la familia y los amigos». Hyo-aika sonrió, pero en su corazón sintió una punzada de tristeza por no haber dedicado suficiente tiempo a sus seres queridos. La conversación entre la señora Bae y Hyo-aika continuó con un giro hacia la difícil situación de Jung. Hyo-aika no pudo ocultar la preocupación al hablar de las cargas que Jung estaba llevando. Las deudas de él se acumulaban cada vez más, lo que lo mantenía en un estado constante de estrés e incertidumbre. Jung sigue dando vueltas con las deudas sin saber cómo resolverlas. Ha pedido dinero prestado en varios lugares, pero aún no ha reunido suficiente para pagarles. Lo veo tan sufriendo, pasa el día preocupado y no hay nada que pueda calmar su angustia, dijo Hyo-aika con una mirada llena de ansiedad. La señora Bae la miró y suspiró suavemente. Lo entiendo, la vida a veces es como un torbellino del que no puedes escapar. Pero recuerda, no importa cuán difíciles sean las circunstancias, siempre hay que mantener un trabajo estable. El trabajo que Jung tiene es bueno, no quiero que lo deje por los problemas que enfrenta ahora. Hyo-aika asintió, pero su corazón seguía pesado. Quería ayudar a Jung, pero no sabía cómo. Yo también le aconsejé eso, pero él está muy indeciso. Teme que si viaja por trabajo no podrá cuidar de la familia de su madre y de mí. La señora Bae acarició la cabeza de Hyo-aika con una mirada llena de cariño. Tranquila, siempre habrá una solución, no importa cómo. Cree en lo que estás haciendo y nunca abandones algo tan importante como el trabajo. Tú y Jung deben estar siempre juntos enfrentando esta dificultad juntos. Hyo-aika se quedó en silencio con una profunda indecisión en su corazón. No quería estar lejos de Jung, pero también entendía que él tenía que tomar una decisión sobre cómo asegurar el futuro de la familia. Después de hablar sobre las dificultades de Jung, la conversación cambió hacia otro tema que la señora Bae había mencionado antes, la recolección de hierbas medicinales. La señora Bae había contado en varias ocasiones sobre las plantas curativas en su jardín que creía podrían ser útiles para muchas personas.
Ella quería enseñar a Joaika a recolectar estas hierbas, pero las tareas del hogar de Joaika siempre ocupaban todo su tiempo. ¿Qué piensas de aprender a recolectar hierbas?, le preguntó la señora Bai con la mirada llena de expectativa. Si aprendes a hacerlo, no solo te será útil a ti misma, sino que también podrás ayudar a otros. Además, te podría generar un ingreso extra, podrías hacerlo junto con las tareas del hogar. Joaika pensó un momento y luego respondió: sí, también he pensado en eso, abuela. El problema es que últimamente tengo que reorganizar el trabajo en casa. Parece que estoy muy ocupada y no puedo salir a aprender. Pero si tú me enseñas, trataré de aprender. La señora Bai sonrió. Mientras tengas la intención de aprender, yo te enseñaré. Pero ahora termina tus tareas del hogar, yo esperaré y luego te enseñarás. La conversación luego cambió cuando la señora Bai mencionó a Ja, su hijo, quien estaba teniendo dificultades para encontrar un trabajo estable. También hay que ayudar a Ja, ¿sabes? Si sigue haciendo trabajo sin sentido, no va a llegar a nada. El otro día pintó una casa por encargo, pero no se ve estable. Joaika asintió mostrando interés. Sí sé que el hermano Ja también trabajó como pintor. ¿Crees que seguirá haciendo este trabajo a largo plazo? La señora Bai la miró, sus ojos reflejaban cansancio. Si decide quedarse con este trabajo, tal vez no será tan duro, pero tampoco hay certeza. ¿Tú crees que hay algo mejor? Joaika recordó a un amigo suyo que trabajaba en la industria de la construcción ofreciendo servicios de pintura. Sí, tengo un amigo que está buscando gente para trabajar en el área de pintura de edificios. Este trabajo es más estable y no es tan agotador como el de cargar materiales. Le presentaré la oferta a Ja. Los ojos de la señora Bai se iluminaron mostrando esperanza. Eso sería excelente, por favor, ayúdame a presentárselo. Él necesita un trabajo estable, no puede seguir haciendo trabajo sin rumbo. Joaika sonrió sintiéndose más aliviada. Decidió hacer todo lo posible para ayudar a Ja, no solo por la señora Bai, sino también por su propia familia. Jung también agradeció a la señora Bai y a Joaika por siempre apoyarlo y aconsejarle que no abandonara su trabajo. Sabía que por más difíciles que fueran las circunstancias, la perseverancia lo ayudaría a superarlas. Después de discutir sobre los trabajos en casa y las dificultades que cada uno enfrentaba, el ambiente se volvió más relajado, aunque todo seguía siendo muy complicado. Jung, a pesar de las preocupaciones sobre su trabajo y las deudas, se sentía más tranquilo sabiendo que tenía a Joaika y a la señora Bai a su lado apoyándolo mientras buscaba la forma de resolver todo. La conversación giró hacia el futuro. Jung seguía dudando sobre la decisión de cambiar de trabajo y le preocupaba estar lejos de su esposa y su hijo mientras la familia aún no estaba estable. Él compartió: estoy muy preocupado por tener que ir a trabajar lejos. No quiero estar lejos de Joaika y Tony, pero si me quedo en casa demasiado tiempo, no podré resolver los problemas. La casa aún no está lista, y si me voy a trabajar, temo no poder solucionarlo. Joaika, que estaba a su lado, sintió su preocupación. Le dijo: no te preocupes tanto, aunque estemos lejos, aún podrás venir a visitarnos los fines de semana. Tenemos que pensar con calma, primero debemos tener un trabajo estable, y luego ir solucionando todo poco a poco. Lo más importante es que seguimos juntos con nuestra familia, todo estará bien. La señora Bai también intervino para animar a Jung. Tienes que seguir adelante, no dejes que las dificultades de ahora te hagan perder la fe en el futuro. El trabajo que tienes es una oportunidad que muchos desean, así que no la dejes pasar. Aunque estemos un poco separados, un trabajo estable ayudará a que tú y tu familia estén más firmes. Los tres se quedaron en silencio por un momento, sintiendo la unión familiar. El vínculo entre Jung Joaika y la señora Bai nunca había sido tan fuerte, aunque todos enfrentaran desafíos. Sabían que mientras se apoyaran mutuamente, todo saldría bien.
La comida de ese día fue bastante sencilla, pero el ambiente en la casa estaba extrañamente cálido. Después de beber agua, la señora Bay sonrió y dijo: «Bueno, hoy al menos es una ocasión para reunirnos. Comamos, no hace falta ser formales. Esta comida es para los tres como una forma de volver a unirnos». Huayca se levantó, sonrió y comenzó a cocinar. Ella esperaba que ese día fuera una oportunidad para que todos dejaran de lado las preocupaciones y pudieran disfrutar de una buena comida, aprovechando esos momentos valiosos juntos. La señora Bay también no pudo ocultar su felicidad al estar comiendo con Huayca y Hung. Aunque fuera una comida sencilla, estaba llena de cariño familiar. «También espero que todo se resuelva pronto», dijo Huayca con los ojos llenos de esperanza. «Hung, creo que tú vas a superar todo esto. Juntos reconstruiremos todo desde el principio». Hung miró a su esposa y en su mirada se notaba el aprecio. Sentía el apoyo firme de Huayca y de la señora Bai. Ya no se sentía solo en las decisiones que debía tomar. «Gracias, amor, gracias, abuela. Haré lo que pueda, no dejaré que todo esto me detenga». La comida continuó en un ambiente cálido, simbolizando la conexión de los corazones que se aman en la familia. Aunque las dificultades seguían allí, tenían la confianza de que todo estaría bien siempre y cuando siguieran estando juntos. Đi thêm một đoạn, đôi chân mỏi nhừ trở thành gánh nặng cho cơ thể. Cô không thể tiếp tục đi nữa, đành phải dừng lại nghỉ ngơi, ngồi xuống. Cô tự hỏi mình đã đi bao lâu, Kiệt Hà có tìm thấy cô không? Liệu anh có còn trong rừng tìm cô? Cô cảm thấy lạc lõng, không biết mình đang ở đâu, hay phải đi đâu tiếp theo. Mọi âm thanh trong rừng đều khiến cô giật mình, mỗi bước chân đều nặng trĩu, cơn đói càng khiến cô mọi thứ thêm khó chịu. Nhìn quanh, cô nhận thấy một cây cọ gần đó, quyết tâm không từ bỏ. Cô vội vã tiến về phía trước. Cô bắt đầu cắt tỉa cành lá, cố gắng tìm phần lõi để có thể ăn được. Cô cần mẫn làm việc dưới ánh sáng mờ ảo, mỗi nhát dao đều tạo ra âm thanh sắc nhọn nhắc nhở cô về sức chịu đựng của chính mình. Sau hồi lâu, cuối cùng cô cũng tìm được một phần lõi cây. Cô cắt một miếng nhỏ và nếm thử. Tuy không ngon, nhưng ít nhất nó cũng giúp cô no bụng một lúc. Cô ăn hơn miếng vừa cắt, dù vẫn chưa đủ no, cô quyết định giữ lại phần còn. Vào trong giỏ, hy vọng khi cơn đói ập đến, cô sẽ có gì đó để ăn. Hoài ca đứng dậy và tiếp tục bước đi, cơ thể mệt mỏi, vết thương vẫn còn mới. Cô không thể bỏ cuộc, cô biết con đường phía trước vẫn còn dài và cô